En mi Buenas caso, tardes nuevamente. Sí, estoy bien. En mi caso, sí, yo ya lo mandé hace unos días. Eh, tengo, tengo su actividad. Sí, sí, lo que tengo acá tenía dos. duda es el tema de los hoteles, porque, no sé, en cualquier promoción de un hotel no te ponen la cantidad de metros y todas las características. No sé si está bien lo que puse. Yo hasta lo que estuve leyendo está bien su actividad. No, no entendí su consulta de lo de hotel, si usted me puede volver a repetir. Viste que decía algo o sea, las características que tenían que tener los hoteles y eso. Eh, Sí. Como viste que las promociones de los hoteles por ahí dice la cantidad de metros de la habitación o lo que sea, pero te da más los servicios que prestan que las características del hotel, digamos. Bueno, yo No, usuaria. no. Pero perfecto, perfecto. Si ustedes logran rescatar esa información en relación a los servicios que incluye, está perfecto. Ah, Sí, sí, listo, está listo. muy bien. Esa era mi duda. Lo hice y lo mandé, pero bueno, con esa duda. Pero bueno, sí, Sí, está sí. bien. No, no. Perfecto. Vi, vi que tenía primero solamente su actividad, ahora veo que también otro compañero entregó, así que tengo dos actividades. Ustedes son un grupo mucho más grande, así que supongo que en estos días irán entregando la actividad. Recuerden que la actividad, a ver, la idea de la actividad es que no quede solamente en una lectura, sino que entender de que el marco normativo atraviesa todas las actividades y todas las empresas turísticas, independientemente de la que ustedes ya se estén desarrollando en la actualidad o vayan a desarrollar a futuro. Por eso la importancia de hacer una actividad y que además tiene la ventaja que ya tienen 2 puntos, al estar aprobada correctamente, tienen 2 puntos o un punto ya del parcial. ¿Sí? Así que bueno, los que no fueron entregados o no entregaron todavía o están terminando, bueno, anímense a hacer la actividad. Y consulto, o si me quieren escribir o abrir micrófono, Débora, Alejandra, ¿tienen alguna consulta, alguna duda en relación a la actividad? No, no, profe, yo no, lo estoy trabajando en eso, bueno, vengo atrasada como siempre, pero bueno, estoy trabajando en el práctico. Lo que tengo, me cuesta por ahí entender es el práctico no, el primer trabajo de la unidad 3 que teníamos que enviar, hacer un formato de un contrato o buscar un tipo de contrato y pegarlo. Digo, Claro, eso. no, no, es buscar un modelo de contrato y compartir. Ah, No, bueno, no, no hacer, porque imagínense el día de mañana ustedes van a tener que hacer eso seguramente en colaboración con algún colega abogado, escribano, que les va a colaborar en la redacción de su contrato dependiendo en el ámbito que ustedes trabajen, ya sean organizadores o intermediarios de viaje, o trabajen en la parte de transporte o la parte hotelera. No, no, la idea es, agradezco su consulta Alejandra, la idea es que ustedes busquen un ejemplo, investiguen un ejemplo de contrato y que ustedes al buscar puedan identificar cuáles son los principales datos que se incorporan dentro de un contrato de servicios turísticos. Y pueden o copiar, o sea, descargan el ejemplo y lo suben como archivo adjunto o comparten el enlace que lleva hasta el ejemplo, como usted prefiera. ah, bueno, bueno, gracias, Clara, porque vi que tienen varias hojas, son los contratos Sí. que he mirado y por eso no sabía si nosotros lo teníamos que desarrollar, pero ahora ya entendí. Gracias. No, 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 por favor, a usted. Débora, ¿alguna duda, consulta en relación a la actividad? ¿Va avanzando ahí? La idea, bueno, es aprovechar de que de esta instancia que ustedes puedan, obviamente que igual pueden escribir sus dudas y consultas, pero aprovechando que ya estamos conectadas en línea, si hay alguna duda o consulta puntual ya podemos evacuar o trabajar sobre ella. ¿Tá? Mi concepto de alojamiento que elegí está dentro de las termas de Villa Elisa. Bien, ¿sí? Si la consulta es si puede trabajar con ese alojamiento, sí puede trabajar. Ahí nos está escribiendo su compañera Débora. Los servicios que allí brindan además.
Ah, sí, sí, siempre. Su compañera escribe en el chat si puede sumar los servicios que allí se brindan, además de los del alojamiento. Sí, claro, totalmente. Si ustedes quieren incorporar no solamente los servicios relacionados con cantidad, si tienen datos sobre los Hola. diferentes tipos de habitaciones, si trabaja con habitaciones, no sé, suite, estándar, junior, junior suite, Hola. si alguna de ustedes tiene cabañas, lo que sea, sino que además caracterizar todos los servicios, tanto de si quieren caracterizar Villa Elisa como destino y también caracterizar todos los servicios que tiene el hotel. Hola. ¿Sí? ¿Ahora me Sí, escuchan? sí, se la Ay, escucha. perdón, no me funcionaba el micrófono. No hay problema. Mi consulta era porque dentro de las cabañas que hay dentro de las termas de Villa Elisa hay una que se encuentra adaptada tanto para personas con movilidad reducida como para personas con discapacidad visual. Perfecto. Y además en el complejo tiene, digamos, adaptadas las piletas y varios servicios más y quería saber si le sumaba esos servicios que tiene adaptado el complejo de termas, digamos. Si usted quiere agregar sobre las directrices de accesibilidad del complejo de Villa Elisa, perfecto. Y si usted, lo que sí tendría que ir sí o sí en el trabajo es lo primero que usted nos mencionó, que es esa cabaña que está preparada y acondicionada para personas con discapacidad. Perfecto, perfecto. Muchas ¿Está? gracias. Disculpen que no Y funcionaba recién. no pasa nada. Vieron que la tecnología a veces no nos juega todo a favor. Claro, y en ese caso, si tiene una cabaña adaptada al complejo que usted está investigando, en ese caso cumple con diferentes directrices del material que está adjunto en la unidad relacionado con las directrices de accesibilidad, que es Sí, lo que ustedes tienen que investigar de cada alojamiento que rescatan, ¿no? perfecto, gracias. Esa era mi duda. Bien, buenísimo. Bueno, si a ustedes les parece, yo voy a compartir acá, como trabajamos siempre, nuestras diapositivas para rescatar los ejes más importantes. Y si ustedes en algún momento quieren hacer alguna pregunta, habilitan nomás su micrófono, no hay ningún problema, o van escribiendo en el chat y hablamos al final de la presentación. Paso a compartir la pantalla y ahí si alguna de ustedes me hace el favor de indicarme si se está viendo la presentación, les agradezco. Sí, se está Sí, sí, se viendo. ve. Sí, se ve. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, entonces, genial. Comenzamos entonces con lo que tiene que ver con rescatar los ejes temáticos de las unidades 4, 5 y 6. En este caso vamos a trabajar, acuérdense, ahí tienen los nombres de cada una de las unidades. La unidad número 4 inicia haciendo una referencia sobre las diferentes actividades que están incluidas de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo. Recordemos que la Organización Mundial de Turismo es el ente internacional que se encarga de regular, es un ente que depende de Naciones Unidas y se encarga de regular y establecer las directrices y el marco normativo para la gestión de la actividad turística en el mundo, siempre para todos los países o todos los estados miembros que han firmado el convenio de adhesión a las directrices de la OMT. Entonces comienza la unidad número 4 haciendo una descripción generalizada sobre las actividades turísticas. Y ahí se mencionan las actividades, tanto las directas como aquellas actividades que son indirectas a lo que es la actividad turística. Y ustedes, si observan en el comienzo de la unidad, van a encontrar que hay un abanico muy importante de actividades. Dentro de esas actividades tenemos las directas relacionadas con las agencias de viajes, los centros recreativos, los alojamientos, la alimentación, es decir, todo lo que quizás forma parte de los operadores o la oferta turística directa que se encarga de la atención a los turistas y visitantes. Y por otro lado encontramos todo lo que forman parte de las actividades indirectas y ahí sí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son los centros de artesanía, gastronomía típica, es decir, no los que directamente realizan actividades relacionadas con la actividad turística, pero sí complementan la prestación del servicio. Por lo tanto, y acá sí retomando los contenidos de las primeras 3 unidades que ustedes ya han hecho el examen,
que hablábamos sobre la variedad de sectores y disciplinas que se relacionan con el sistema turístico y la dificultad que hay de establecer un marco normativo puntual que sea exclusivamente para la actividad turística, ya que la actividad turística, disculpen que se pasó las placas, ya que la actividad turística está relacionada con diferentes actividades y esas actividades hacen que a la hora de gestionar el marco normativo sea tan amplio y tan complejo. Bien, para comenzar en la primera norma que tenemos a partir de la unidad número 4, comenzamos con la Ley de Turismo, la Ley Nacional de Turismo Accesible. Esto fíjense que es lo que ustedes están aplicando o deben aplicar para el trabajo integrador con puntaje. Justamente es tener en cuenta de que existe una ley nacional que establece cuáles son las pautas de integración en actividades recreativas, turísticas y culturales para lograr una integración que no solamente sea una integración de tipo física, sino que también sea una integración de tipo funcional y de tipo social, para que todos los turistas y visitantes que lleguen a determinado destino y o consuman determinado producto o servicio encuentren estas características. Ustedes están trabajando para el trabajo de la actividad integradora con lo que son las directrices de accesibilidad y puntualizamos con lo que es la parte de los alojamientos. Que aquí también podríamos abrir un debate interesante porque se supone que todos los alojamientos, independientemente de si sean alojamientos turísticos, hoteleros o bien extrahoteleros, y acá recordemos que cuando hablamos de extrahoteleros estamos hablando de otras modalidades de alojamiento turístico que no son los hoteles, ¿sí? Dentro de ellas tenemos las hosterías, las cabañas, los mismos camping o los glamping, tantas modalidades que existen actualmente. Entonces, nosotros daríamos por sentado, si tendríamos que abrir un debate, si pensáramos, bueno, ¿qué tipo de servicio turístico es el que debe contar con accesibilidad turística? Pero la realidad es que la accesibilidad turística tiene que estar impregnada en todos los servicios. Por eso, a través de esta ley, establece esas pautas. Y esas pautas no van solamente con la accesibilidad de tipo física, es decir, una rampa no me dice que un lugar es accesible porque tenga una rampa. Un lugar no es accesible por tener solamente un baño para personas con discapacidad. Es decir, hay una serie de cuestiones que hacen al marco normativo para la integración física, emocional y social de los turistas o visitantes. Y esto recordemos, esto lo tienen mucho más charlado en el video que acompaña a la unidad, que esto también forma parte de un segmento de demanda muy interesante porque acompaña a todo su grupo familiar o su grupo de amigos que viajan con estas personas. Por lo tanto, es interesante conocer sus características demográficas, psicogeográficas, relacionando a lo que sería una segmentación de demanda para lograr satisfacer este segmento de demanda que, si bien hay grandes avances, se encuentra todavía una brecha muy importante insatisfecha, porque no encuentra los servicios adecuados para poder disfrutar de una playa, para poder disfrutar de una cena, para poder disfrutar de determinada actividad. En este caso, fíjense que debajo, cuando habla del complejo de actividades que posibilitan la plena integración de la óptica funcional, psicológica, se menciona la gestión de la calidad turística y el diseño de las directrices de accesibilidad. El día de mañana, cada una de ustedes, en el ámbito que ustedes trabajen, van a tener que implementar estrategias de accesibilidad. Y esas estrategias de accesibilidad está en que, por ejemplo, si trabajo en informes turísticos, que haya una persona que maneje el lenguaje de señas, si no todas. Que podamos tener un video que esté pasando imágenes, pero que no solamente tenga audio, sino que esté subtitulado. Que tengamos folletos en braille o que tengamos sitios turísticos en donde haya cartelería en braille como hay en algunos parques nacionales de Argentina. Esto, por supuesto, va más allá de solamente un baño con unas determinadas medidas para que sea para personas con movilidad reducida o bien para una rampa. Por eso entender que la ley de turismo accesible es mucho más, ya que justamente abarca todo este sistema de protección integral para las personas con discapacidad y que nosotros trabajando en el rubro turístico debemos tener en cuenta, ¿sí? Otra de las características, otro de los temas que se trata
tiene que ver con el contrato de viaje, y acá sí agradezco la consulta que hacía su compañera relacionado con el contrato de viaje, porque el contrato de viaje, ustedes recuerden que ahí tienen una pequeña descripción: acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En este caso, el contrato pasa a ser, y esto sí es importante, es un efecto vinculante, es decir, ambas partes que conforman, o las partes, si fuesen más de dos, que firman o que están de acuerdo con lo que está establecido en el contrato, tienen un vínculo estrecho, y eso genera una obligación adquirida y un derecho adquirido. Por lo tanto, los contratos de viajes, en este caso, está regulado y se encuentra establecido en distintas normativas. Si ustedes, por ejemplo, han tomado, que vi en los trabajos que enviaron, que algunos tomaron, por ejemplo, agencias de viajes como un tipo de empresa. Bueno, una agencia de viajes no solamente está regulada por la Ley Nacional de Agencia de Viajes, sino que también está regulada por ejemplo, el Código Civil Comercial de la Nación, está relacionado con la Ley de Defensa del Consumidor, está vinculada claramente con la Ley Nacional 25.997, que es nuestra Ley Nacional de Turismo. Entonces, pensar cómo una actividad que ustedes seleccionan está relacionada, y el contrato siempre está en cualquiera de las actividades que ustedes seleccionen para la actividad o el día de mañana lleven adelante. Sí es importante tener en cuenta, en el material encuentran bajo el nombre de exigencias mínimas, que básicamente son los datos necesarios a incluir en todo contrato de viaje. Esto sí es importante que ustedes tengan en cuenta, que conozcan y recuperen por favor también para el examen. Hablamos de, primeramente, las especificaciones de los servicios. Y esto sí, creo que incluso en el video de la unidad está establecido. No es solamente necesario establecer, por ejemplo, si fuese un contrato de un organizador que tiene todo el conjunto de servicios a un precio global. En especificación de servicio no es decir 5 noches en un hotel o 5 noches en una cabaña. No, ¿qué tipo de alojamiento? 5 noches en una cabaña de categoría, 5 noches de alojamiento en un hotel. ¿Qué hotel? 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. ¿Cuál es la categoría de alojamiento? Incluso si decimos incluye media pensión, establecer cuál es el régimen de media pensión. ¿Es desayuno y cena? ¿Es desayuno y almuerzo? ¿O es solamente con desayuno? Es decir, es importante especificar los servicios que se tiene incluido en el contrato. A mayor detalle, menor posibilidad de que exista alguna insatisfacción por parte de las personas o de las partes vinculantes. Además de la especificación de los servicios, es importante la fecha de prestación de servicio de los mismos, cuándo comienza, cuándo finaliza, los plazos en relación a las condiciones generales, esto es obligaciones y responsabilidades, el precio y los plazos de pago. Si ustedes el día de mañana van a trabajar en una agencia de viajes y van a ofrecer, por ejemplo, un paquete turístico que incluye un crucero, bueno, el crucero se completa el pago 60 días antes de la fecha en que el crucero parte. Entonces, si el crucero parte en diciembre, yo 60 días antes tengo que tomar el pago total al pasajero. Pero si yo eso no informé en el contrato, el pasajero no tiene forma de saber. O quizás ustedes asesoraron bien, verbalizaron la información, pero la información no quedó escrita en el contrato. De ahí la importancia de la especificación de los servicios y de los plazos. Igual manera, como pasa con los cruceros, pasa con otro medio de transporte que son los aéreos. Los aéreos también tienen una política de plazos y de pagos que son muy estrictas y que son mucho más estrictas que lo que es la contratación de un transporte, por ejemplo, carretero, de un ómnibus, de una combi o minibús. Entonces, conocer cuáles son esos plazos, informar al pasajero e incluir claramente todo esto en las prestaciones de los servicios. En el caso de cancelaciones, cuánto tiempo antes se puede cancelar un viaje, cuál es el porcentaje de reintegro de acuerdo a cuántos días, a ese plazo que se respetó o no se respetó. Bueno, todos esos requisitos y características relacionadas con las obligaciones y responsabilidades hace que muchas veces en los contratos, como bien decía su compañera, Alejandra, creo si no me equivoco, que comentaba,
disculpen si digo mal el nombre, que comentaba sobre que los contratos son como muy extensos, y son como muy extensos porque el contrato además incluye todas estas condiciones generales en donde tenemos que ser lo más detallado posible. Y el día de mañana ustedes van a tener un contrato tanto por si el pasajero va a realizar determinada actividad de turismo aventura, y ustedes van a establecer, bueno, cuáles son los riesgos que puede correr el pasajero y que el pasajero firmó en consentimiento de realizar esa actividad. O sea, existe contrato en todo tipo de actividad turística. Hay un contrato hotelero, hay un contrato en las agencias de viajes. Ese contrato hotelero, ¿cuándo nace? Cuando justamente el huésped abonó la tarifa del alojamiento y está aceptando los servicios. Y a partir de ahí comienzan a existir deberes y obligaciones por parte del hotelero, deberes y obligaciones por parte del huésped, ¿sí? Luego se trabajó hablando de la parte de transporte que mencionábamos, con el reglamento para lo que es la parte del transporte automotor para el turismo a nivel nacional. Y acá sí es importante que ustedes conozcan y más que nada identifiquen que existe un organismo a nivel nacional que es la Comisión Nacional Reguladora para el Transporte, que es la CNRT. Está el enlace en el aula que ustedes pueden ingresar, observar, mirar. Hay de hecho una actividad para que ustedes ingresen e investiguen cuáles son los requisitos que establece para que un transporte sea autorizado para transporte para el turismo, ¿sí? Esto es importante conocer de que el día de mañana, cuando ustedes vayan a organizar un viaje, todo incluido, o bien vayan a contratar un servicio de transporte porque deben trasladar un grupo de pasajeros, que ustedes deben contratar servicios que estén debidamente autorizados y regulados por el transporte de automotor nacional y que estén inscriptos para el transporte para el turismo, ¿sí? Esto es importante. La mayoría de las empresas, si ustedes han viajado en un minibús o han contratado un minibús o cuando viajan en una línea de ómnibus regular, ustedes van a observar de que generalmente hay un cartel con un código QR y dice un 0800, que es el número de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte. Y en el caso de las combis y los minibuses, la mayoría de las veces ellos lo que hacen es pegar su habilitación y pegar su código QR en el vidrio de alguna de las unidades. Entonces, cuando van pasando por los controles que hay en diferentes rutas nacionales, ya directamente tienen a la vista, ¿sí? Y si, bueno, en el caso de los ómnibus o los colectivos llevan la documentación. Pero es sumamente importante saber de que a la hora de que contratar un medio de transporte no es contratar un transporte cualquiera, sino que debe ser un transporte que esté debidamente regulado por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte. ¿Esto por qué es? Porque nosotros tenemos que garantizar un transporte seguro y un transporte de calidad para nuestros pasajeros. Por lo tanto, el marco normativo establece que la Comisión Nacional Reguladora de Transporte es quien establece cuáles son los requisitos para la inscripción. Además, en lo que tiene que ver con la regulación del transporte, en esta unidad ustedes encuentran lo que tiene que ver con el Código Aeronáutico Nacional, y el Código Aeronáutico Nacional establece que debe existir, que existe de hecho, que cada empresa de transporte aéreo, que sea público o privado, que no sea con fines militares, debe estar inscrito en el Código Aeronáutico Nacional. Y por otro lado, cuando hablamos del transporte para unidades o embarcaciones náuticas, que esto puede ser, por ejemplo, para alguna actividad de transporte fluvial o transporte lacustre, como el caso general son las lanchas, existe la debida autorización, entonces debe estar y está reglamentado por la Prefectura Nacional. Entonces, no desconocer que dependiendo cuál es el ámbito de aplicación, tenemos diferentes organismos que se encargan de regular la actividad turística. Y acá retomamos lo que decíamos al comienzo de lo general que es el marco justamente legal o normativo de la actividad turística. En la unidad número 5 comenzamos con el marco regulador del Código Ético Mundial para el Turismo. Esto también, si ustedes recuerdan, en otras materias han trabajado. El Código Ético Mundial para el Turismo es un marco de referencia. Fue establecido por Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, por lo tanto van a sentir nombrar el Código Ético Mundial para el Turismo en diferentes
disciplinas, porque justamente cubre los componentes económico, social, cultural y medioambiental de los viajes, o sea, tanto las responsabilidades y deberes que debe tener un turista que sea responsable y los deberes y obligaciones de una comunidad receptora o de un destino que bregue por el desarrollo sustentable de la actividad turística. Entonces, conocer de que existe un código ético mundial para el turismo. El día de mañana, ustedes trabajando, por ejemplo, en un ente público de turismo relacionado a la superestructura, una dirección de turismo, secretaría, un ministerio, o de turismo y deporte, turismo y cultura, ustedes, a través de los principios establecidos en el Código Ético Mundial para el Turismo, pueden establecer líneas de acción, programas y demás para llevar adelante un turismo de manera planificado y sustentable. Luego se trabaja el caso de la asistencia al viajero, también en la unidad número 5. Acá sí que yo me anoté sobre los recursos que están en el aula. Voy a mirar mi cuadernito para no olvidarme. Ustedes en el aula también tienen una actividad en la unidad número 5 en donde encuentran el enlace de un ejemplo de una empresa de asistencia al viajero, ¿sí? Ustedes pueden ingresar, pueden observar también los contratos que existen de asistencia al viajero, cuáles son los servicios que se incluyen, cuáles son los servicios que no se incluyen, cuáles son las condiciones para la prestación del servicio de asistencia al viajero. Acá sí es importante conocer de que cuando nosotros hablamos de asistir al pasajero es acompañar, socorrer, cuidar a alguien durante determinada situación, durante su estadía de viaje. Por lo tanto, las asistencias al viajero generalmente, y ahora vuelvo, generalmente no incluyen lo que son enfermedades preexistentes, ¿sí? Entonces, en el caso de la asistencia al viajero, algún pasajero que quiera, no sé, yo creo que el ejemplo que les di en el video hablaba sobre un tratamiento de conducto, no va a incluir una asistencia al viajero, ¿sí? Si ustedes en una actividad de deporte se lastimaron un diente o se rompieron un diente, bueno, en ese caso sí, ¿sí? Tiene que ver con cubrir diferentes casos que son, bueno, fortuitos y que han ocurrido durante la prestación del servicio. ¿Por qué mencionaba, y acá retomo que les decía generalmente no incluye? Porque existen algunas asistencias al viajero que tienen una extensión en donde las personas pueden abonar una diferencia, esa diferencia es económicamente mayor que una asistencia al viajero estándar, y les incluye determinadas prestaciones de acuerdo a determinadas enfermedades preexistentes, o sea, con lo cual no todas las asistencias al viajero incluyen todas las enfermedades preexistentes. Por lo tanto, es interesante también conocer que todo viaje que ustedes organicen, toda prestación de servicio, de actividad que ustedes organicen, incluir el seguro al viajero o la asistencia al viajero, y en este caso los paquetes turísticos, por ejemplo, ya sean nacionales, regionales, internacionales, incluir entre todos los servicios también la asistencia al viajero, ¿sí? Esto es una tranquilidad para ustedes como prestadores de servicios y es una gran tranquilidad y es un indicador de calidad para sus turistas, ¿sí? Y va a cubrir justamente todas aquellas situaciones no previstas que en el caso de no existir una asistencia al viajero realmente sería un problema. ¿Qué es lo que incluye generalmente la asistencia al viajero? Bueno, son estas situaciones no previstas, alguna cuestión de intervención quirúrgica, algún accidente, alguna cuestión de gastos de traslado, y hay asistencias al viajero que tienen una extensión para extravío y demora del equipaje, gastos de honorarios ante la necesidad de asistencia legal en el caso de que haya algún pasajero que así lo requiera, y el traslado del beneficiario en caso de fallecimiento que se tiene que ver con la repatriación del cuerpo. Por lo tanto, es sumamente importante que los productos y paquetes turísticos, sobre todo los internacionales y regionales, incluyan una cobertura de asistencia al viajero, que también recuerden, esto está ahí en el enlace, está en el material, pero les comento para recordar que las asistencias al viajero generalmente tienen un límite de edad, y aquellos pasajeros que sean mayores de 60 años o para otras empresas que sean mayores de 65 años abonan una diferencia mayor porque, bueno, se supone también que al ser personas mayores se supone existiría un riesgo mayor. Como así también hay asistencias al viajero especializadas, por ejemplo, para pasajeras que viajen en situación de embarazo,
¿sí? O sea, por lo tanto, si una pasajera va a viajar embarazada, no es la misma asistencia al viajero que tiene una persona que no está en esa situación. Luego trabajamos en la unidad número 5, ahí sí es bastante largo todo lo que forma parte del marco normativo de las agencias de viajes. En relación al marco normativo de las agencias de viajes, esto yo en parte les comenté en el video, el marco, o sea, la regulación de las agencias de viajes en nuestro país es una de las actividades que está mayormente normatizada y regularizada. ¿Por qué el marco normativo de las agencias de viajes? Porque en las agencias de viajes se ofrecen servicios y esos servicios, acá recuerden lo que es la parte del contrato, cuando hablamos de el contrato puede ser como organizador o como intermediario. Entonces las agencias de viajes constantemente para poder ofrecer sus paquetes turísticos requieren de una serie de prestadores de servicios y son muchos. Necesitan del alojamiento, del transporte, de la alimentación. Entonces hay que el día de mañana cada uno de ustedes cuando trabajen en su agencia de viajes van a tener que tener una cartera de clientes, pero en relación a cuáles van a ser sus prestadores o proveedores de servicios confiables para poder elaborar esos paquetes turísticos, ya que entra en juego mucho en esta parte de agencia de viajes el valor de la palabra y la responsabilidad. Ustedes recuerden que ustedes también en el rol de agentes de viajes manejan dinero, que ese dinero ustedes solamente lo tienen en tránsito hasta abonar los servicios, pero el pasajero les va a pagar a ustedes los $1.200 que vale determinado viaje, les va a pagar los 150.000 pesos que sale el viaje al sur, y ustedes tendrán que administrar ese dinero e ir cumplimentando con todos los servicios y prestadores de servicios para que efectivamente el viaje se cumpla. Ir haciendo los pagos de las comisiones a cada uno de los prestadores de servicios. Es decir, la agencia de viajes tiene un marco normativo importante porque justamente trabaja desde la agencia de viajes, desde su etapa de post-servicio y de su etapa de pre-servicio. Etapa pre-servicio con todos los contactos de los prestadores de servicios y post-servicio para lo que son los clientes o turistas que van a consumir sus paquetes turísticos. Entonces, bueno, la ley es la 18829, el decreto reglamentario 2182. Recuerden que tanto agencia de viajes como la Ley Nacional de Hotelería, estamos hablando de la década del 70. Existen decretos reglamentarios que han actualizado, por ejemplo, los montos del fondo de garantía, del seguro de caución, de una serie de requisitos, pero la ley nacional data de la década del 70. Algunos de los aspectos que quiero rescatar en relación a lo que es la ley de agencia de viajes es, bueno, lo del fondo de garantía. Esto tengan especial en cuenta, tengan especial cuidado a la hora de leer. El fondo de garantía es este dinero que se constituye para garantizar la prestación del servicio, pero es para cumplimentar o seguridad del turista, del pasajero, no de la agencia de viajes. Por lo tanto, en caso de que exista algún tipo de incumplimiento en los servicios, automáticamente el organismo de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Turismo de la Nación, hace uso de ese fondo de garantía para de alguna manera intentar compensar al pasajero. Inmediatamente que ese fondo de garantía es utilizado, la agencia de viajes debe reponer ese fondo de garantía. También la ley de agencia de viajes es importante conocer de que las agencias de viajes no pueden cancelar los viajes porque sí, sino que tiene que existir un motivo y una causa justificable, pero no cualquier causa justificable, sino las causas justificables que están establecidas en la ley. Entonces, si ustedes en el contrato de viaje han establecido que para la prestación de determinado servicio o producto turístico se requiere una cantidad mínima de 15 pasajeros o de 10 pasajeros o de 20 pasajeros, si no se llega al mínimo, entonces en ese caso se considera causa justificada por parte de la ley de agencia de viajes, siempre y cuando esa cantidad mínima de pasajeros haya sido debidamente informada al pasajero a través del contrato. Si no hicieron, en ese caso no es causa justificada. Y por supuesto considera causa justificada de cancelación de viaje la Ley Nacional de Agencias de Viajes todo lo que tiene que ver si en el destino, por ejemplo, existe un conflicto bélico, si hay alguna causa de fuerza mayor, como por ejemplo epidemias,
si hay algún tipo de desastre natural, como son los tsunamis, los terremotos, es decir, cualquier tipo de situación que ponga en riesgo la integridad del pasajero, se consideran causas justificables para la cancelación del viaje. Luego, la ley de agencia de viaje establece también determinadas características en la designación comercial. Los nombres que van en las agencias de viajes no pueden ser cualquiera, tienen que ser nombres, sí pueden ser obviamente nombres de fantasía, pero tienen que ir acompañados de, además de su categoría, si son EBT, AT o AP, empresa de viaje y turismo, agencia de pasajes, deben estar acompañadas con la denominación de turismo, de viajes, de tour. Entonces, si ustedes quieren poner, por ejemplo, el nombre de alguna de ustedes para la agencia de viajes y no hace referencia a viajes, entonces en ese caso colocan el nombre de ustedes y le adicionan la palabra viajes, por ejemplo. Entonces ahí sí puede ser una designación comercial. Eso tengan en cuenta también cuando leen en el material sobre la designación comercial de las agencias de viajes. El nombre de la agencia de viajes con su número de legajo y su correspondiente categoría va en toda la publicidad y la papelería. La agencia de viajes tiene que tener exhibida el libro de quejas, una copia de la ley y la licencia habilitante. Ustedes recuerden de que las agencias habilitantes primero tienen un permiso precario, después una licencia provisoria y por último la licencia definitiva. En el permiso precario, estos son 6 meses que pueden ser renovados por 6 meses más. La agencia de viajes organiza su oficina pero no atiende al público. Recién a partir de la licencia provisoria, la agencia de viajes puede atender al público. Y pasado un año, si no hay ningún tipo de reclamo o infracción, automáticamente el Ministerio de Turismo les entrega la licencia definitiva, ¿sí? En relación a infracciones y sanciones, ahí tienen algunas de ellas, multas, cláusulas del local, cancelaciones, bueno, entre otras. Acá recuerden también de que cuando hablamos de la ley de agencia de viajes, tenemos que tener en cuenta también la ley de turismo estudiantil y la importancia de incorporar en todas las leyendas de los vouchers. Recuerden que el voucher es el cupón que se entrega al pasajero una vez que el pasajero abonó por todos los servicios. En el voucher debe ir la leyenda que diga que en caso de incumplimiento de los servicios, el pasajero puede hacer su queja frente a Defensa del Consumidor o al Ministerio de Turismo. Además de la ley de agencia de viajes, si el día de mañana ustedes habilitan como agencia de viajes, pero además van a trabajar turismo estudiantil, tienen que tener en cuenta la ley 18829 y además la 25599. Esto sí es importante saber de que una agencia de viajes que va a abrir para operar como agencia de turismo estudiantil tiene una normativa particular. Por lo tanto, si alguno de ustedes seleccionó una agencia de viajes que además trabaja con turismo estudiantil, esta ley tienen que tener en cuenta para incorporar en su trabajo integrador, ¿sí? Luego tenemos el marco legal para lo que es la parte hotelera. Acá sí está la información en la placa. La ley es la 18828, también su decreto reglamentario. Al igual que las agencias de viajes, existen decretos que fueron actualizando esto. Básicamente el marco legal hotelero establece los requisitos para que un establecimiento sea homologado bajo las diferentes categorías, ¿sí? O sea hotel, o sea establecido como motel, o sea establecido como hostería, ¿sí? Eso es lo que establece. Lo que sí es importante que establece la ley es que, por supuesto, todo establecimiento debe tener en forma precisa y explícita su denominación, su clase, su categoría y debe estar inscripta en el Registro Hotelero Nacional. Y aquellas provincias que tengan además registro de prestadores de servicios provincial deben además estar incluidos en el Registro de Prestadores de Servicios Provincial. En este caso, algo sí que es importante que establece la Ley Nacional de Hotelería es que el establecimiento debe ocupar la totalidad del edificio. Por lo tanto, no puede ser un edificio que en el piso 1 haya un shopping, en el piso 2 haya habitaciones, en el piso 3 haya una peluquería, en el piso 4 haya nuevamente habitaciones. No, eso también establece la ley de agencia de viajes. Es decir, en ese edificio, en esa oficina solamente se utiliza para brindar ese servicio, en este caso para el servicio de alojamiento. Entonces tiene que ocupar la totalidad del edificio o en este caso del predio, en el caso de las cabañas, hosterías y demás. Y en el caso de la ley
de agencia, perdón, la Ley Nacional de Hotelería establece cuáles son los derechos y obligaciones tanto del huésped como del hotelero. Entonces también es importante, si el día de mañana ustedes van a trabajar en este ámbito, retomar esas obligaciones, esos derechos y obligaciones que tiene el huésped y que tiene el hotelero, para establecer su propia política, ¿sí?, o su propio contrato hotelero para el establecimiento que ustedes el día de mañana dirijan o sean propietarios. O en la última unidad, ya así acá finalizando, trabajamos con lo que tiene que ver con los organismos de contralor de las actividades turísticas, y acá sí solamente vamos a mencionar, ustedes en la unidad tienen todas las características. Tenemos el Ministerio de Turismo de la Nación. Entonces, si una pregunta fuese ¿cuál es el organismo que se encarga de controlar y auditar la actividad turística en Argentina? Es el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Actualmente tiene esa denominación. En algún momento fue Secretaría de Turismo, otras veces fue solamente Ministerio de Turismo. En sus provincias seguramente ustedes tendrán direcciones y secretarías de turismo, otras provincias tienen también Ministerio Provincial de Turismo, ¿sí? Este va a ser siempre nuestro organismo máximo de aplicación a nivel nacional. Luego tenemos el Consejo Federal de Turismo, la Administración de Parques Nacionales, que esto sí no les mencioné, pero recuerden que tenemos la Ley de Parques Nacionales y tenemos también una Ley de Protección para el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Si el día de mañana ustedes desarrollan actividades en sitios de reserva, ustedes tienen que tener en cuenta la Ley de Parques Nacionales y la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico que tenemos a nivel nacional. Encontramos a la Cámara de Turismo y por último hacer mención al INPROTUR, que es el Instituto Nacional de Promoción Turístico, y el ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística Argentina. Y la Organización Mundial de Turismo, que esto es un poco más como para cerrar lo que hablábamos hoy, de que forma parte justamente del organismo especializado y forma parte del organismo internacional que regula la actividad turística de todos aquellos Estados miembros. Por último, dejé las consignas, pero que ya comencé la clase hablando con ustedes, que si bien tienen disponible, me parecía interesante rescatar. Primero, bueno, seleccionar un tipo de empresa de servicios. Esto ya su compañera, espero que yo tengo anotado acá para no olvidarme, Viviana, ¿no?, si no me equivoco, que ya entregó, Orbizo. Es seleccionar un tipo de empresa de servicio y ustedes eligen qué empresa, buscan el nombre, puede ser cualquiera, puede ser un restaurante, puede ser una empresa de transporte. Entonces puede ser, por ejemplo, Vía Bariloche es un ejemplo, una agencia de viajes como Freeway es otro ejemplo. Indican el nombre y a partir de ahí, si por ejemplo ustedes eligen, bueno, a ver, vamos a elegir Vía Bariloche, es una empresa de transporte, ¿qué números de leyes regulan la actividad? Y bueno, y ahí tendré que trabajar con contrato, tendré que trabajar con la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, seguramente va a estar relacionada también con la agencia de viajes, así que voy a trabajar con la Ley Nacional de Agencias de Viajes. Y recuerden que una ley que va a ser para todas las empresas de servicio va a ser nuestra Ley Nacional de Turismo, que es la 25.997. Luego tienen que definir lo que es turismo accesible, explicar la importancia justamente de la aplicación de los servicios turísticos según lo establecido en la ley. Y después lo último, que gracias a los ejemplos y comentarios que ustedes hicieron, en relación a, por ejemplo, la cabaña, voy a tomar de Villa Elisa, eligen la empresa, mencionen el nombre, hagan una pequeña descripción, dónde está su ubicación geográfica, qué servicios, y vayan al material que está ahí adjunto en la unidad número 4, dice directrices de accesibilidad, y indiquen qué tipo de directrices de accesibilidad cumple el alojamiento seleccionado, ¿sí? Esto ya dependerá de cada tipo de alojamiento. Recuerden que el trabajo, bueno, vale 2 puntos y que la fecha de presentación es hasta el 28 de julio, ¿sí? Espérenme un segundito que yo dejo de compartir. Y acá se supone que ya estoy acá con ustedes. Ahí estoy con ustedes nuevamente. Bueno, quizás se hizo un poquito más extenso, pero bueno, por ahí algunas cosas requieren alguna aclaración adicional. Pero vieron que el tema normativo es amplio. Yo quisiera agradecerles por conectarse, por estar presente en la clase. Bueno, y espero que por lo menos estos contenidos quizás ya les ayudan a terminar de definir su actividad final. En el caso de su compañera Viviana, que ya entregó. Y bueno, y si no,
por lo menos para repasar o ya ir tomando contacto con los contenidos que se van a evaluar ahora en el parcial que tienen próximo el día 28, ¿sí? No sé si desean hacer algún comentario. Quizá les abrumé con tanta cosa. No, yo me quedé, o sea, cuando estudié el tema de la ley de turismo accesible, Ajá. que nuestro país está muy poco preparado para ese tema. Eh, Principalmente ya en los ómnibus, no existen para pasajeros discapacitados. Por ahí en los hoteles, lo he visto en los aeropuertos también hay traslados de personas discapacitadas, pero por ejemplo ya arrancando desde el transporte ya no hay nada preparado para personas discapacitadas. Y Totalmente. Los colectivos de línea regular con las escaleras y el doble piso, el espacio para que pase una silla de rueda, ¿sí? sí, eso es totalmente, la verdad que implementar algo así sería bastante complicado. Por ahí en los edificios sí, tienen rampa, de acceso y eso, y por ahí en los baños también en las estaciones de servicio para discapacitados existen, pero después lo demás está todo muy, digamos, para hacer, digamos. Totalmente. Lo que sí es importante, por eso yo les decía, agradezco Viviana su intervención, porque es importante visibilizar esto y no desconocer de que existe una ley nacional para el turismo accesible, que el día de mañana cada uno de ustedes en el espacio que les toque trabajar, público o privado, a la hora de planificar, saber que existe y tratar de adecuar quizás con algo que son tan simples como es, por ejemplo, las capacitaciones de lenguaje de señas. ¿Cuántas oficinas de turismo no tienen todavía personas que manejen el lenguaje de señas? O que tienen una hermosa pantalla donde pasan hermosos atractivos, pero la narración es solamente verbal y no está subtitulada. Claro. Es decir, son cuestiones quizás hasta incluso mínimas, porque hay que empezar con lo pequeño para poder llegar a, claro, algo mucho mayor. Claro, y Pero sí, sí, sería también, totalmente como bien. dije ahí, es un tipo muy importante, porque también va la gente que lo acompaña y todo eso, pero bueno, está mucho Exacto, para o sea, hacer. es exacto, generar esa experiencia turística que sea memorable. Cuando algo es memorable, quiere decir que algo fue grato, Claro, cumplió las expectativas de la persona que tiene discapacidad, que la discapacidad, recordemos, puede ser permanente o puede ser transitoria, es decir, podemos no tener hoy una discapacidad, pero podemos tener en algún momento de manera transitoria. Y al no estar las condiciones adecuadas, la experiencia no es para nada satisfactoria ni para la persona ni para todo el grupo que acompaña. sí. Totalmente Por de ejemplo, acuerdo. me Sí, sí. pasó en una excursión a Bariloche que hicimos una isla y bueno, había dos personas grandes y que tenían poca movilidad, entonces eso era como que retrasaba todo, como no estaba preparado, retrasaba todo el acceso de la más gente, digamos. Ahí está. Entonces, Bien, bien. Sí, hay muchos. Lamentablemente hay muchos ejemplos de cómo no se aplica. claro. Y Bien, otro tema que te perfecto. quería preguntar, por ejemplo, yo en el viaje que he hecho, por ejemplo, mucho se hace por internet y nunca he firmado un contrato. Y en el caso de que haya un inconveniente, ahí cómo se resolvería. ¿Que usted hace por internet qué? Si me puede repetir. He contratado viajes a través de internet, suponete, pero nunca he firmado un contrato. Pero cuando ustedes compran el paquete turístico, si compran, por ejemplo, a través de una plataforma como Almundo o Despegar, ustedes al pagar la totalidad del paquete, ustedes están aceptando cuáles son las condiciones generales. Ah, perfecto. Se supone que en alguna parte, ustedes cuando ingresan les menciono estas dos plataformas que quizás son las más conocidas, pero hay muchas más, ustedes cliquean y ahí establece todas las condiciones. Y por ejemplo, en el caso de los paquetes que incluyan aéreos, son bastante estrictas el tema de las condiciones generales. Claro, Y si usted, por ejemplo, hizo una reserva a través de una plataforma como eBooking, solamente alojamiento, ustedes también van a ir a la parte del menú donde está todo el detalle y ahí se establecen estas condiciones generales de la prestación del servicio. Al abonar uno un servicio, uno como consumidor está aceptando de claro, alguna manera las condiciones, pero también genera una obligación por parte del prestador de servicio. Por lo tanto, usted como consumidora le da
todas las herramientas para reclamar ante cualquier imprevisto o incumplimiento del También servicio. no solamente en eso, por ejemplo, yo he contratado con agencias de Rosario, que es lo que tengo más cercano, y también lo ha hecho todo, le pago, le paso la tarjeta, lo que sea, pero nunca me contrato. Por eso cuando leía todo esto del contrato, me llamaba la atención, digo, ¿cómo es en este caso? Por eso la pregunta. Claro. En general las agencias de viaje y sobre todo para lo que son viajes internacionales se establece, es un contratito que generalmente tiene 1 o 2 páginas, no demasiado extenso, con las condiciones generales atrás, y esto el pasajero firma en conformidad y ustedes se quedan tranquilos de que está establecido cuál es el marco normativo. Si en general las agencias de viajes utilizan, pero bueno, depende cómo sea la operatoria de cada uno. Bien, bien. Pero está bien, es una realidad con la que se trabaja. Perfecto. Bueno, no sé si queda alguna otra. Gracias, Viviana, por todos sus aportes. No. Alejandra, Débora, ¿algo más que quieran comentar? Y si no, vamos cerrando la clase. No, no sé si por ahí pasan otros lugares del país, pero acá en nuestra provincia varias localidades tienen registros municipales de alojamientos turísticos, de habilitación de alojamientos turísticos. Sí, sí, sí. Debería existir en todo municipio. Sí, totalmente, Por Débora. ahí me pasó cuando Sí. hice el primer ejercicio que yo también elegí un alojamiento turístico en el primer punto del trabajo y bueno, y en esa localidad hay una habilitación municipal también para ese alojamiento turístico que por ahí en mi ciudad no existe, digamos, por ejemplo. Claro, mire usted, claro, en general, por eso yo les decía, el organismo máximo de aplicación es el Ministerio, en este caso Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. De ahí las secretarías o Ministerio de Turismo de cada provincia, articulados con las direcciones y secretarías de turismo que haya en cada localidad. Debería existir un registro de prestadores de servicios, primero municipal, provincial y nacional. Exacto. Pero bien, qué interesante. Gracias, Débora, por compartir. Gracias. Bueno, si les parece, entonces estamos llegando al horario. Damos por finalizada la clase. Les vuelvo a agradecer por conectarse. La verdad que muchas gracias por sus comentarios y aportes. Y bueno, cualquier duda, seguimos ahí por el aula virtual. Gracias, profesora. Gracias, Hasta profesora. luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.